Noticentro 1, CMI. No habrá clases presenciales este año en el país. Ministra de Educación buscará acuerdo con padres, estudiantes, rectores y magisterio. Operación Rescate de Ganadero fracasa y los captores lo asesinan en el sur del Cesar. Buen resultado del pico y cédula hoy en Bogotá. Abrieron más de 20.000 comercios. Crece el número de fallecimientos por virus. Hoy fue pico con 75 muertes. Hoy hubo 1.868 contagiados. Se agrava situación en Barranquilla. Gobierno envía ventiladores para enfrentar la situación. Rebeldes de Las Canas presentan tutela contra encierro. Presidente Duque dice que no es discriminación, sino protección a adultos mayores. 1.3 billones de pesos en retiros de cesantías. Carlos Leder, primer narcotraficante extraditado, liberado en Estados Unidos. Viaja a Alemania. Descubren en Universidad de Oxford fármaco común que salva vidas en enfermos por COVID-19. Muere histórico guerrillero sandinista Edén Pastora. Alcaldesa defiende ventas informales y acusa a grandes almacenes de sobrepasar aforo de 35%. Mañana arrancará piloto en San Victorino para reactivar ventas, anuncia alcaldesa en Pregunta a Yamir. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Se aproximan relevos femeninos en el gabinete. 2. La Procuraduría se pronuncia ante la Corte Constitucional sobre el decreto de detenciones domiciliarias. 3. El gobierno retiró un proyecto anticorrupción. Y tengo ñapa. Milagros de la naturaleza. Reaparecen ejemplares de la rana arlequín que se creía extinta. 1, 2, 3 y mi ñapa. Al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Una encuesta entre padres de familia revela que el 89% de las familias no desea enviar de nuevo a sus hijos a los colegios ante el riesgo de que se contagian con COVID-19. Tras conocer el resultado, la Asociación de Colegios Privados anunció que en lo que resta del año no habrá más clases presenciales. Con este comunicado, la Asociación Nacional de Colegios Privados ANDERCOP, que representa alrededor de 1.000 colegios, informó que no habrá más clases presenciales en lo que resta del año. La decisión se tomó con base en una encuesta según la cual el 89,3% de los padres de familia no desean enviar de regreso a sus hijos a clases presenciales por el alto riesgo de contagio de COVID-19. Afortunadamente, el regreso a clases presenciales a partir del 1 de agosto no es obligatorio, es solo una alternativa. El 89% de los padres de familia ya expresaron su deseo de no enviar a sus hijos a clases presenciales. En contraste con esta posición, la Unión de Colegios Bilingües, a través de este comunicado, se apartó del anuncio de ANDERCOP y dijo que cada colegio de la Unión informará a sus comunidades las políticas de retorno a clases. Horas antes, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, había expedido este documento con lineamientos para el regreso a los colegios bajo el llamado esquema de alternancia. Para el magisterio público, los colegios oficiales tampoco están en condiciones de reanudar clases presenciales con alternancia. No están los elementos como el jabón, el gel, el antibacterial, el tapabocas, la careta. No están los recursos financieros para poder comprar todos los elementos. Organizaciones de padres de familia piden buscar soluciones para normalizar la situación de los estudiantes. Recuperar de manera paulatina una normalidad que le brinde a los niños también no solo el derecho a la educación, sino todos los otros derechos. La ministra de Educación planteó una concertación en torno al regreso presencial a las clases, insistiendo en el modelo de alternancia. Con rectores, con secretarios de educación, con autoridades locales, gobernadores, alcaldes, padres de familia, en fin, escuchar la voz, no solo para tomar nota de cómo robustecer el protocolo, sino también para poder responder sus inquietudes. Varias organizaciones del sector educativo coinciden en que para el segundo semestre será necesario mejorar las condiciones de conectividad y recursos para continuar con clases a distancia. En un operativo para rescatar a un ganadero quien permanecía secuestrado en el sur del Cesar, sus captores, al percatarse de la presencia de la fuerza pública, lo asesinaron.
En una operación policial liderada por el Gaula para traer de vuelta a la libertad a Juan Pablo Castillo, perdió la vida. Familiares del ganadero aseguran que no habían autorizado el rescate y responsabilizan al Gaula de la muerte del secuestrado. En ningún momento ni siquiera estábamos enterados del operativo que se iba a realizar hoy. Nosotros con mi papá viajamos hoy pues a Ocaña porque esa era la orden con el grupo pues que tenía a mi tío. Vinimos, estábamos recolectando la plata, estábamos haciendo el conteo, nos disponíamos a realizar el día de mañana la entrega. Y hoy nos llama en la mañana el general Murillo del Gaula Nacional diciendo que a mi tío lo habían matado. Entonces, pues esto nunca lo autorizamos. El ganadero fue secuestrado el 28 de febrero del presente año en zona rural del municipio de San Martín Cesar. El grupo ilegal exigía 2.000 millones de pesos. Las autoridades competentes darán las explicaciones qué pasó en este procedimiento y pues esperemos que todo se aclare. Al parecer, los responsables del plagio serían miembros del ELN. La operación de rescate se desarrolló en zona rural de Río de Oro, Cesar. Y en Bogotá, aplicando la restricción del pico y cédula, 22.700 comercios reactivaron su vida económica. Los establecimientos abrieron sus puertas desde el mediodía. Con este aviso y presentando su cédula, decenas de ciudadanos empezaron a regresar a los más de 20.000 comercios que abrieron sus puertas hoy después de casi 3 meses de cuarentena. En total, 48.227 comercios han empezado a funcionar con todos los protocolos sanitarios y autorizados por el distrito. Para el director de FENALCO Bogotá, el proceso de recuperación económica ha sido positivo. Esta semana es muy importante porque es vísperas del Día del Padre, lo cual pues debe generar unas ventas importantes para este sector, y el 19 que tenemos el Día Sin IVA, otra oportunidad para impulsar más el comercio y para que los compradores puedan hacer rendir más su dinero. Con la reactivación de los nuevos sectores económicos como centros comerciales, peluquerías y ferreterías, en el sector del comercio ya están habilitadas 22.441 empresas, en el sector de manufactura 12.675, en el sector de los servicios 4.988 y en la construcción 8.123 empresas. Los comercios empiezan a operar con el nuevo horario de atención al cliente que va desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, manteniendo la restricción de pico y cédula. En los días pares no podrán acceder a servicios y establecimientos las personas cuyo documento de identidad termine en dígito par, y en los días impares no podrán acceder a servicios y establecimientos las personas cuyo documento de identidad termine en dígito impar. Hoy hubo un nuevo pico de muertes por COVID-19 en Colombia. 75 personas fallecieron en las últimas 24 horas y 1.868 fueron diagnosticadas con el virus. 1.868 personas dieron positivo para COVID-19 en las últimas 24 horas según el gobierno nacional. Bogotá reporta 435 nuevos casos, Atlántico 541, de los cuales 272 fueron en Barranquilla y otros 272 se presentaron en el Valle. En Colombia se han contagiado 54.931 personas de coronavirus. Hoy son 32.764 casos activos del brote. Hoy se procesaron 12.402 pruebas. A nivel nacional, Bogotá es la ciudad con más casos. Son 16.896 personas que se contagiaron. El departamento del Atlántico tiene 11.372 infectados. Seguido aparece Valle del Cauca con 6.287, Bolívar con 5.423 y el Amazonas con 2.171 infectados. Hoy se confirmó que en Puerto Gaitán, en Campos Rubiales, se reportaron los primeros casos. Tenemos reporte de 6 casos positivos de COVID-19, asintomáticos. Con otras 75 muertes, la cifra total es de 1.801 decesos en el país. 414 personas se recuperaron en las últimas 24 horas. La cifra total es de 20.336 recuperados. En Barranquilla y en todo el Atlántico, la situación es grave por cuenta del COVID-19. Hoy el gobierno entregó un paquete de respiradores artificiales para atender a los contagiados de ese departamento. Con la ocupación del 80% de las 492 camas de UCI que existían en Barranquilla, la salud estaba al borde del colapso en esta capital por el aumento de los casos positivos de COVID-19. En medio de este panorama, como un respiro para la contención de la pandemia,
El gobierno entregó hoy 49 nuevos ventiladores a Barranquilla. Barranquilla, 49 ventiladores de un grupo importante de ventiladores que vienen para Barranquilla y el departamento del Atlántico. Ahora se amplía la capacidad a 541 camas y restan otros 51 ventiladores que llegarán en una segunda remesa. Una primera entrega de esta ayuda que nos están haciendo en este momento tan crítico. Mientras tanto, el distrito está a la espera de otros 100 ventiladores que compró con recursos propios. Lo más importante no son los ventiladores, lo más importante son las medidas, es lo que hagamos nosotros como ciudadanos, como personas. Barranquilla registró hoy 272 nuevos contagios y 269 los municipios, con lo que el departamento llegó a los 11.372 positivos. En Atlántico se produjeron 32 de los 75 fallecidos en el país, 17 fueron en Barranquilla. El retorno de los 27.000 venezolanos que han manifestado su deseo de regresar a su país tardaría más de 6 meses. La razón, según Migración Colombia, son las restricciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro en la frontera. Maduro solo permite el regreso de 1.200 venezolanos por semana, 4.800 al mes. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se refirió a la compleja situación que enfrentan quienes quieren volver. Quisiéramos que Venezuela fuera un poco más generoso, o mejor, fuera generoso con sus propios nacionales y permitiera un mayor ingreso. De lo contrario, si todos persistieran en su deseo de ir hacia Venezuela, nos tomaría 5 o 6 meses. También defendió la instalación de un albergue temporal cerca de la frontera. Eso nos permite generar unos espacios que a su vez eviten la aglomeración de personas, que es lo que no nos sirve en este momento. En Bogotá hay 15.000 venezolanos que quieren regresar a su país, en la costa norte 8.000, en Antioquia 3.500 y en Cali 800. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reveló que el comercio organizado logró un pacto para mantener precios justos en el día sin IVA que se realizará este viernes. Este es el documento que establece un pacto por parte de 65 empresas del comercio organizado que se compromete a la autorregulación de cara a la primera jornada del día sin IVA este 19 de junio. De acuerdo con FENALCO, la autorregulación se explica en garantizar buena oferta de productos, pero sobre todo con precios justos. El acuerdo se dio tras el aumento en las denuncias a través de las redes sociales sobre incrementos injustificados en varias cadenas de almacenes y grandes superficies. Es un compromiso para dar tranquilidad en materia de precios justos y correctos, como se ha hecho en el pasado, y también de asumir todos los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Gobierno Nacional para que este día sea exitoso. Son 7 grupos de productos los que no tendrán IVA, cada uno con un monto establecido. Por ejemplo, en electrodomésticos el tope máximo de compra será de 2.848.000 pesos para productos como televisores, tabletas, equipos electrónicos para el hogar y equipos de comunicación. El mismo monto aplica para elementos deportivos como balones, raquetas, cascos y bicicletas. En prendas de vestir, calzado y marroquinería, además de bisutería, se tendrá un tope de 712.140 pesos. En juguetería el tope es de 356.070 pesos y en útiles escolares 178.035 pesos. Es muy importante que los comerciantes cumplan lo que dice la ley, que le trasladen ese menor precio de los productos a los consumidores finales. La segunda y tercera jornada del día sin IVA será el 3 y el 19 de julio. Y precisamente el Procurador General Fernando Carrillo envió una carta al Superintendente de Industria Andrés Barreto en la que pide un informe detallado sobre las medidas que tomará la entidad para proteger a los consumidores durante la jornada del día sin IVA. La ola de denuncias en redes sociales sobre incrementos en el precio de varios productos por parte de los almacenes de cadena, a pocos días de realizarse el día sin IVA, llevaron a la Procuraduría a pedir explicaciones a la Superintendencia de Industria. Están incurriendo en la figura de incrementar sin justificación alguna los precios de los productos que comercializan, con el aparente propósito de percibir una utilidad mayor. El procurador Fernando Carrillo le pide además al superintendente que entregue un informe detallando cuál es el seguimiento a las promociones que ofrecen estas cadenas. Una de las justificaciones de los comerciantes para explicar el incremento del precio de dichos productos es, en algunos casos, la terminación de ofertas y promociones. La Cámara de Comercio de Bogotá puso en marcha un gran programa de acompañamiento y asesoría para pequeños negocios y emprendedores, de tal forma que puedan sobrellevar la crisis actual y generar ingresos.
Con el gran programa de asesoría y acompañamiento con comités consultivos, la Cámara de Comercio de Bogotá pretende que pequeños negocios o emprendedores logren sobrellevar la crisis producida por el coronavirus y que de nuevo comiencen a generar ingresos. Para lograr rápidamente ajustar sus preocupaciones, sus planes de negocio y acceder a nuevas y mejores oportunidades. Temas de aceleración en materia de innovación, asesorías virtuales, asesorías alrededor de herramientas de emergencia. El programa de reactivación de empresas es considerado una nueva y gran oportunidad para los comerciantes formales. El reto es que, según estimados oficiales, 6 de cada 10 empresas son informales. Siendo formales tienen más y mejores garantías para construir oportunidades de desarrollo y mejores ingresos para sí y para sus familias. Dentro de lo nuevo que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá sobresalen ruedas de negocios y asesorías virtuales. 25 personalidades mayores de 70 años del grupo denominado La Rebelión de las Canas radicó una tutela para que se les permita movilizarse sin restricciones a los ciudadanos de la tercera edad. La tutela presentada virtualmente ante un juez del distrito la firman 25 personalidades del grupo denominado La Rebelión de las Canas, entre quienes figuran exalcaldes, exministros y académicos mayores de 70 años que reclaman que se les permita movilizarse sin restricciones e invocan los derechos fundamentales a la igualdad, la libre locomoción y el libre desarrollo de la personalidad. Esto lo están haciendo de tenernos encerrados 6 meses por decisión de un funcionario sin ningún respaldo legal. Nos parece un abuso y eso es lo que estamos denunciando. Además del exministro Gómez, la tutela la firman los exnegociadores de paz y exministros Humberto de la Calle y Álvaro Leiva, la exalcaldesa Clara López y la periodista Patricia Lara, entre otras personalidades. ¿Qué queremos? Que nos traten como al resto de los ciudadanos, que no nos discriminen. La tutela contra el confinamiento decretado por el gobierno, en especial sobre mayores de 70 años, fue presentada aprovechando la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. El presidente Iván Duque aseguró esta noche que no está atropellando, sino protegiendo a los adultos mayores con estas medidas de aislamiento obligatorio. Explicando que entiende el dolor y el aburrimiento de los adultos mayores a quienes les ha declarado el aislamiento obligatorio en sus casas hasta finales de agosto, el presidente Duque les hizo esta noche un llamado para que no se sientan discriminados, sino protegidos. Yo les hablo con total sinceridad, nadie los está discriminando. Nadie quiere afectar sus derechos, mucho menos nosotros. Queremos proteger sus vidas y las vidas de todos los mayores de 70 años. Esta situación es dolorosa, es mortificante. Duque insistió en que las personas mayores de 60 años que tengan enfermedades preexistentes deben quedarse en casa. Los retiros de cesantías por la crisis generada por el coronavirus suman más de 1 billón de pesos, según revelaron los fondos privados de cesantías. Trabajadores afiliados a fondos privados de cesantías han retirado ya 1,3 billones de pesos de su ahorro en medio de la coyuntura del COVID-19. Estos recursos les han permitido protegerse ante la pérdida de empleo y la caída de sus ingresos. Los afiliados a estos fondos han destinado 620.000 millones de pesos a pagar obligaciones relacionadas con educación y vivienda. Este es un ahorro, un mecanismo de protección en caso de yo quedar cesante. Ahora, el gobierno nacional permitió retirar las cesantías si tengo una disminución de ingresos. Entonces está pensado para todos esos momentos y esas coyunturas difíciles que estamos viviendo. Se calcula que unos 9 millones de colombianos están afiliados a fondos de cesantías. En esos fondos están depositados 16 billones de pesos. Hacemos nuestra primera pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, más noticias de Colombia y el mundo. Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, enfrentará un juicio en Colombia. Avanzan obras del túnel de la línea. Expresidente Gaviria pide al Congreso aprobar proyecto de pliegos tipo. Dice que es eficaz herramienta contra la corrupción. La Fiscalía llamó a juicio al empresario Alex Saab, quien es señalado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Saab es acusado de lavar dinero con una serie de empresas fachada en Barranquilla. Los líos jurídicos para el señalado testaferro del presidente Nicolás Maduro tienen un capítulo en Colombia. La Fiscalía llamó a juicio a Alex Saab, así como a su revisor fiscal y a 3 personas más, quienes al parecer idearon una elaborada estrategia de blanqueo de dinero. Se realizaron varias actividades que generaron el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y algo muy importante, en las que están comprometidas importaciones y exportaciones ficticias.
SAP tendrá que responder por delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito ante un juez de Barranquilla. Precisamente en este documento en poder de este noticiero, la Fiscalía detalla cómo operaba la red de lavado de dinero en la que se habría utilizado una empresa de textiles para lavar más de 25.000 millones de pesos. La citada empresa sacó del sistema financiero colombiano la suma de 25.000 millones de pesos por medio del mercado cambiario, por concepto de pago de importaciones, las cuales nunca ingresaron al territorio nacional. En la operación también estarían implicados otros familiares de SAP, quienes ya están en la mira de la Fiscalía. Unas personas de descendencia libanesa que se dedican a la creación de empresas. Lo utilizan como fachada para invertir grandes sumas de dinero de dudosa procedencia. El empresario barranquillero fue detenido en Cabo Verde, África, donde se definirá su proceso de extradición, dado que es requerido por la Corte de Florida. La Procuraduría inhabilitó para ejercer cargos públicos por 14 años al exgerente de la empresa de alcantarillado y aseo de Barranquilla, Ramón Navarro. El empresario es señalado de participar en un entramado de corrupción con la multinacional INASA. La empresa se habría apropiado irregularmente de recursos públicos mediante un contrato de asistencia técnica en la ciudad, cuyo pago superó los 237.000 millones de pesos. Navarro además tendrá que pagar una multa de 33.000 millones de pesos. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que el gobierno está denunciando ante la comunidad internacional que el ELN ha intensificado la perpetración de crímenes de guerra. Dice que uno de los casos que prueba esta afirmación es la de la niña indígena reclutada para sembrar minas antipersona, quien resultó gravemente herida. El comisionado de paz, Miguel Ceballos, declaró el repudio del gobierno y de la sociedad contra el ELN por el caso de la joven indígena de Murindó, que fue reclutada por el propio grupo guerrillero para que instalara minas antipersona en esa población antioqueña. Exigimos al ELN el cese inmediato de todas las acciones criminales, como lo ha manifestado constantemente el señor presidente de la República. No más reclutamiento de menores, no más instalación de minas antipersonal, no más secuestros. Miguel Ceballos aseguró que la guerrilla del ELN todavía tiene secuestradas a 10 personas y le pidió cumplir con los postulados del derecho internacional humanitario. El Instituto Kroc, designado por el gobierno y las FARC para evaluar periódicamente la implementación del acuerdo de paz, informó que durante los 3 años después de la firma solo se ha cumplido el 25% de los compromisos. El informe evalúa los 3 primeros años de implementación del acuerdo. Según la medición, el 25% de los compromisos se ha implementado completamente, el 15% registra un nivel de avance intermedio, el 36% registra avances mínimos y el 24% está pendiente. El documento detalla que los avances de 2019 fueron del 6% y que fueron menores a los avances de los años anteriores. También describe que los asuntos étnicos han avanzado menos que los demás. Según el Instituto Kroc, entre los retos permanece la reducción de las brechas económicas entre el campo y la ciudad, la seguridad y la reincorporación a largo plazo de los excombatientes. El gobierno le informó a la Justicia Especial para la Paz que, a pedido de la presidenta de este tribunal, está gestionando que la misión de verificación de la ONU para el proceso de paz vigile las condenadas que este aplique. El consejero presidencial para la normalización, Emilio Archila, en esta carta le comunicó hoy a la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, Patricia Linares, que a pedido de ella misma, el gobierno está gestionando con Naciones Unidas desde enero de este año unas funciones adicionales para la misión de verificación de la ONU, con el fin de que ejerza el monitoreo y la vigilancia a las sanciones que aplica la JEP. Desde ese momento, la Cancillería y la Consejería para la Estabilización y la Consolidación venimos adelantando esas gestiones. Hoy le he dirigido una carta a la presidenta de la JEP para que tenga esa tranquilidad. Para el gobierno del presidente Duque, ese apoyo constituirá un aporte al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, dijo Archila. La erradicación de cultivos de coca sigue generando choques entre la fuerza pública y cocaleros en los departamentos Meta y Guaviare. Hoy se vivió otra jornada de enfrentamientos que dejó heridos entre manifestantes y entre los soldados. Según los campesinos que se oponen a la erradicación de la coca, se trató de una represión violenta y desproporcionada por parte de los militares. Por su parte, el ejército denunció que los soldados fueron hostigados en la madrugada y golpeados con piedras y palos. Una turba enardecida con palos, machetes, insultos, improperios, tratan de
fragmentar, aislar y secuestrar, causando algunas contusiones en algunos soldados que vienen siendo brindados los primeros auxilios en el terreno. Según el ejército, centenares de manifestantes han llegado hasta ese lugar por presiones armadas de la disidencia del Frente Primero de las FARC. La policía reportó un golpe a la banda Los Pachenca, dedicada al narcotráfico, la extorsión y el contrabando en la costa caribe. En zona rural de Santa Marta fue abatido alias 80, quien sería el nuevo jefe de la banda. Alias 80 había reemplazado a Chucho Mercancía, muerto exactamente hace un año en una operación similar. A buen ritmo avanzan las obras del túnel de la línea, que será entregado en su primera fase en los próximos meses. 620.000 millones de pesos fueron gestionados por Invías a comienzos del actual gobierno para la terminación del proyecto Cruce de la Cordillera Central, que por años hemos esperado los colombianos y que, según el director de esta entidad, ni el COVID-19 impedirá que sea entregado en el mes de septiembre y transitable antes de que finalice el 2020. En los próximos meses daremos entrega del sistema inicial del túnel de la línea, con el cual serán 5 túneles, 5 puentes y el gran túnel de 8,6 kilómetros. Con un avance hoy del 85%, el túnel de la línea incluye la construcción de 25 túneles, 31 puentes y 3 intercambiadores viales en 30 kilómetros de segunda calzada. Hoy tenemos unos de ellos en esta situación, pero nos falta el túnel principal, ponerle todos estos acabados finales, lo que hemos llamado equipos electromecánicos, para garantizar que en los próximos meses esté al servicio de los colombianos. El túnel de la línea permite la conexión del interior del país con el puerto más importante, Buenaventura, y la disminución de hasta 13 kilómetros de recorrido entre el eje cafetero y Bogotá. La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Miriam Martínez, denunció que falsos tramitadores se han involucrado en procesos de adjudicación de predios. En los primeros 4 meses del año, de enero al mes de abril, las denuncias por falsos tramitadores se incrementaron hasta en un 35%. Ya se han adelantado 43 requerimientos, de los cuales 15 son denuncias formales por actos de posible estafa a campesinos que adelantan trámites para acceder al programa de adjudicación de tierras. Hay personas inescrupulosas que le están diciendo a los campesinos que desde 5 millones de pesos ellos pueden acceder a la tierra. Esto es completamente falso. Las denuncias se presentan principalmente en Meta, Tolima y Huila, departamentos donde han utilizado papelería falsa. Hay una carta circulando con una firma en donde se supone que yo firmo una firma completamente falsa y con papelería falsa, engañando a los campesinos con una supuesta adjudicación de tierras. Las denuncias fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes. Indígenas del Cauca llevaron a cabo un juicio a un grupo de hombres armados a los que señalaron de asesinar a un integrante de la comunidad. A 25 años de cárcel más 10 en un centro de armonización y 9 fuetazos fueron condenados los disidentes de las FARC capturados, que confesaron haber disparado contra el indígena Jesús Antonio Rivera el fin de semana en zona rural de Caloto. Los otros 5 integrantes de la escuadra, que no accionaron sus armas, fueron condenados a trabajos comunitarios y 41 latigazos. Hemos hecho un proceso de juzgamiento y de armonización. Convoquemos a los actores armados que están traslapando nuestros territorios a un diálogo abierto y sincero. En próximos días, los fusiles incautados, las pistolas y la munición serían llevadas en caravana a Cali para empezar a buscar el camino que conduzca a un diálogo que ponga fin a la violencia en el Cauca. Pero todo depende del visto bueno del gobierno nacional. A sanción presidencial pasó un proyecto de ley que favorece a los niños diagnosticados con cáncer para que sean eliminadas todas las trabas del sistema de salud a sus tratamientos. El proyecto, conocido como Ley Jacobo, establece atención prioritaria para los menores de edad enfermos de cáncer. Cada año en Colombia son diagnosticados con esta enfermedad cerca de 1.500 niños y niñas. Más que una cifra, son niños con sueños y esperanzas. Los niños y sus familias no tendrán que hacer largas filas para tener medicamentos, para recibir la quimioterapia, la radioterapia, sino que esas autorizaciones son eliminadas completamente y esas barreras que están siendo un limitante para que el niño acceda al tratamiento y se salve su vida. El proyecto para atención de niños con cáncer pasa ahora a sanción presidencial. Como sucedió durante todo el fin de semana, esta noche los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro volvieron a cazar pelea. En la plenaria del Senado, Uribe acusó a Petro de reunirse con Carlos Castaño.
De esta reunión con paramilitares, el señor Petro hizo una mención de prensa 4 años después, durante el lanzamiento de un libro. El 14 de julio de 2001, el señor Petro se reunió con Carlos Castaño y don Berna. Pidió protección para una persona. Hablaron de tierras y hubo la presencia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo. En otra de las ocasiones, la visita del señor Petro a Carlos Castaño fue entre finales de 2002 y principios de 2003 en el campamento 21. Menos mal, he sobrevivido. He sobrevivido para denunciar y descubrir toda esa cantidad de articulaciones entre la mafia y el poder político, parte del cual usted representa. Es que el tema de Marta Lucía Ramírez, de sus sociedades con la mafia, de las cosas que van apareciendo, tienen que llevarlo a usted a ensuciar a todo el mundo, como si todos fueran como usted. Pero no, Uribe, yo no soy como usted. Con la suspensión de la regla fiscal, el gobierno nacional quedó autorizado para subir su cupo de endeudamiento y aumentar el déficit fiscal. Pero el presidente del Comité de la Regla Fiscal, Juan Pablo Córdoba, dijo que la autorización de mayor gasto no es ilimitada. La regla fiscal, que rige en Colombia desde 2011, es una herramienta de planeación financiera que busca dar claridad sobre los recursos necesarios para atender los gastos del Estado y asegurar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas. Esa regla fiscal le exige al gobierno que no adquiera deudas que no pueda pagar. Y justamente esa regla fiscal acaba de ser suspendida para las vigencias de 2020 y 2021 por el comité que supervisa el tema. Esto le da al gobierno margen para que pueda hacer mayor gasto en estos tiempos de emergencia ocasionados por la pandemia del COVID-19. La nación no tiene un espacio ilimitado de gasto ni de déficit. El Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad de mantener la solvencia de la nación aún en momentos extraordinarios como el actual, en el cual se ha suspendido la aplicación de la regla fiscal. Para algunos expertos, como el director de FEDesarrollo, llama la atención que la suspensión de la regla fiscal también haya sido autorizada para el año entrante por el Comité de la Regla Fiscal. Sorprende que se haya tomado la decisión de suspender la regla fiscal también para el 2021, porque todavía no es claro cuál es el impacto definitivo de esta crisis en términos del recaudo tributario para el próximo año. Con la suspensión de la regla fiscal, el gobierno nacional debe, ahora, fijar nuevas metas de endeudamiento y de déficit fiscal, todo con el propósito de sacar recursos para inversión social e intentar salvar la economía de la crisis en la que está por cuenta del coronavirus y que tiene a tantos empresarios quebrados y a ciudadanos aguantando hambre. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, exhortó hoy a la Cámara de Representantes para que apruebe la conciliación del proyecto de ley que establece los pliegos tipo para evitar la contratación estatal a dedo. La preocupación del exmandatario liberal obedece al intenso lobby que hay en el Congreso para evitar a última hora que este proyecto, que modifica la ley de contratación pública, sea aprobado por la plenaria de la Cámara. Y es que según el expresidente Gaviria, el de los pliegos tipo o pliegos únicos es el proyecto más importante que se ha presentado en varias décadas en la lucha contra la corrupción. No solo evita que a nivel nacional se presenten pliegos que beneficien a determinados contratistas. Agrega Gaviria que a nivel regional se están robando no solo los recursos ordinarios de departamentos y municipios, sino que de esta manera se está presentando un gigantesco robo de los recursos financiados con las regalías, que como todos sabemos, hoy son muy cuantiosos y llegan a todo lo ancho de la geografía nacional. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, informó que la conciliación final del proyecto de pliegos tipo aparece en el primer punto del orden del día de este miércoles y que tiene mayorías para ser votado y enviarlo de inmediato a sanción presidencial. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció la puesta en marcha de 734 contratos de obras públicas. En la primera quincena de junio, la reactivación de la infraestructura en el país ya alcanza 81,9%, representada en la puesta en marcha de 734 contratos de obra público-privada. El reporte del Ministerio de Transporte muestra que la reactivación significó la entrada de 68.659 trabajadores que volvieron a sus actividades con todos los protocolos de seguridad. En la última semana se incorporaron 4.295 puestos de trabajo, convirtiéndose este sector en uno de los principales sectores
que apoyan la reactivación de la economía con ocasión de lo que ha sufrido por la pandemia del COVID. El restante de los proyectos ya se trabajan por parte de las entidades del sector. Se tienen en lista 149 contratos a cargo del INVIAS, 2 de la Agencia Nacional de Infraestructura y 11 de la Aeronáutica Civil. En el caso de los contratos de obra, los contratos de concesión, los contratos de consultoría y los contratos de interventoría, se convierten en un factor fundamental que lleva a la reactivación de la economía a todos los departamentos del país. La funcionaria afirmó que el sector será uno de los motores para el crecimiento de la economía nacional. El gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, Alejandro Zapata, reportó una recuperación en la demanda de energía debido a la reactivación de varios sectores de la economía. Con la reactivación paulatina de varios sectores de la economía colombiana se viene recuperando la demanda de energía en el país, que en las primeras semanas del aislamiento preventivo cayó hasta en un 11%. Sin embargo, la tendencia viene corrigiendo gracias al mayor consumo de energía de las empresas. Se evidencia un cambio en la tendencia de disminución en la demanda de los sectores de construcción, manufacturas y explotación minas y calteras, a partir de las medidas de reactivación económica. El mayor consumo de energía no pone en riesgo al sistema energético, que ya ofrece garantías de suministro para este año, con la mayor participación de las térmicas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,01% a 1.154 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 12,56% a 233 pesos. La acción de Nutresa fue la que más cayó, con una pérdida de 3,19% a 20.620 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 35.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.741 pesos con 88 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.350 pesos y la venden entre 1.430 pesos. Un euro cuesta 4.221 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 93,65 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,14 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $37,94. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $40,71. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.250 pesos. A sus 70 años y por razones de salud, el ex capo del narcotráfico Carlos Leder fue extraditado a Alemania desde Estados Unidos, donde cumplía una pena desde 1988. Su hija Mónica Leder aseguró que su padre ahora estaría gozando de libertad en ese país europeo. Pero nosotros no nos vamos a dejar vender más al imperialismo. La revista alemana Der Spiegel fue la primera en revelar que Carlos Leder, el gran amigo y socio de Pablo Escobar en el temido cartel de Medellín, fue extraditado a Alemania en un vuelo comercial procedente de Nueva York y que para su regreso se expidió un pasaporte temporal debido a que su padre era alemán. El ex capo del narcotráfico era conocido por sus extravagancias y fue capturado en 1987 en medio de una fiesta en una finca. Después fue extraditado a los Estados Unidos, aunque tenía condenas en Colombia de más de 30 años de cárcel. En la nación norteamericana, Leder fue condenado en 1988 a cadena perpetua, pero tras colaborar con la justicia logró una rebaja de pena que le habría permitido recuperar su libertad a sus 70 años. Según la publicación, Leder fue extraditado debido a su delicado estado de salud y en principio se busca que logre atención médica en Alemania, donde no tiene cuentas pendientes con la justicia, por lo que quedaría en libertad, una versión que luego fue confirmada por su hija Mónica Leder. Es lo que siempre se ha pedido, que fuera repatriado, porque además él es ciudadano alemán también. Entonces es una fantástica noticia para nosotros. Yo sé que tiene unos percances de salud, yo digo que está en libertad, porque para mí que esté fuera de los Estados Unidos ya está en libertad. Y pese a que Colombia había exigido durante muchos años su extradición, la embajada del país en Washington no fue notificada oficialmente de esta decisión. Un estudio realizado en Reino Unido reveló un gran avance en el tratamiento de los pacientes que sufren COVID-19 al encontrar que el fármaco dexametasona reduce la tasa de mortalidad. Un grupo de científicos de la Universidad de Oxford anuncia los resultados preliminares de un estudio que apunta a la dexametasona como el primer fármaco que hasta la fecha ha demostrado ser eficaz en los casos más graves de coronavirus.
El esteroide dexametasona, que es económico y de fácil acceso, es comúnmente usado para varias indicaciones por su poderoso efecto antiinflamatorio. Según la investigación, el medicamento reduce hasta un 40% la tasa de mortalidad de los pacientes graves internados en unidades de cuidados intensivos. En el estudio clínico se les administró al azar a 2.104 pacientes el medicamento y se les comparó con 4.321 pacientes que recibieron la atención habitual. Después de 28 días había reducido las muertes en un 41% en pacientes que necesitaban ventilador y en un 20% en aquellos que solo necesitaban oxígeno suplementario. Por casi 80 nuevos casos de coronavirus en un mercado de alimentos en China, ese país prendió las alarmas ante un posible rebrote que podría resultar mucho más contagioso. Expertos aseguran que el brote de coronavirus en un mercado de la capital de China podría ser más contagioso que el detectado en Wuhan, donde se originó la primera ola de la pandemia. Por ahora se mantiene la alerta. El mercado y 7 zonas residenciales fueron puestos en cuarentena mientras las autoridades examinan a casi 200.000 personas que habían estado en la zona, donde un total de 79 casos fueron confirmados en 4 días. Pekín cerrará nuevamente todas sus escuelas, colegios y universidades, cuyos alumnos retomarán sus cursos en línea mientras la alcaldía de la ciudad le pide a los habitantes permanecer en casa para evitar el brote viral. El coronavirus multiplicó el hambre en América Latina, que ya afecta a 14 millones de personas, según el más reciente informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. La cifra se disparó en menos de 6 meses y aumentó en 11 millones. Según el informe, Colombia está entre los 11 países que sufren de inseguridad alimentaria severa debido a las consecuencias de la pandemia en la región. La Reserva Federal de Estados Unidos advirtió que la economía aún se encuentra muy por debajo de los niveles de antes de la pandemia del COVID-19, dado que persiste una gran incertidumbre sobre cuándo se recuperará la economía de ese país. Una recuperación completa de la economía de los Estados Unidos será improbable hasta que la gente esté segura de que el coronavirus está completamente contenido. Así lo advirtió la Reserva Federal, que subrayó que persiste una gran incertidumbre sobre la recuperación de los niveles de actividad y empleo, que aún se mantienen muy por debajo de los anteriores a la pandemia. The longer the downturn lasts, the greater the potential for longer-term damage from permanent job loss and business closures. El Banco Central estadounidense también lanzó una advertencia sobre la creciente desigualdad en el país, recordando la vulnerabilidad en la que se encuentran algunas minorías. El grupo sueco Volvo, que fabrica camiones, autobuses y maquinaria pesada, anunció que eliminará 4.100 empleos administrativos debido al fuerte impacto de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. La compañía Volvo ya enfrentaba una disminución de su actividad antes de la crisis, por lo que redujo el número de trabajadores en casi 5.000 entre marzo de 2019 y marzo de 2020. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy un decreto de reforma policial para incentivar buenas prácticas en esa institución. Algunos críticos afirman que es una reforma a medias. En un intento por atender algunas de las demandas de las manifestaciones que continúan en Estados Unidos contra el racismo y la violencia de las fuerzas de seguridad, el presidente Donald Trump firmó una reforma del sistema policial. El decreto incluye la prohibición de estrangulamientos con excepción de circunstancias extremas. Chokeholds will be banned except if an officer's life is at risk. And I will say we've dealt with all of the various departments and everybody said it's time. We have to do it. Trump se mostró en contra de desmantelar los departamentos de policías. I strongly oppose the radical and dangerous efforts to defend, dismantle and dissolve our police departments. El objetivo de esta firma es incentivar financieramente algunos departamentos en su formación sobre el uso de la fuerza. Con una enorme explosión, Corea del Norte destruyó la oficina de enlace con el sur, elevando aún más las tensiones en la península coreana, en donde Pyongyang ya amenaza con abandonar el acuerdo de paz bilateral de 2018. Este fue el momento en el que Corea del Norte hizo explotar la oficina de enlace intercoreana ubicada a 10 kilómetros de la zona desmilitarizada que la divide con el sur.
una fuerte acción simbólica de Pyongyang que sigue escalando su arremetida contra Seúl, acusándola de liderar una campaña de propaganda contra el líder supremo Kim Jong-un. Y con el fin de esta, una oficina que tildaron de inservible, también parece venirse abajo la política de acercamiento entre las dos Coreas que empezó en 2018 y que terminó con unos acuerdos de paz que hoy el norte amenaza con abandonar. Desde Seúl lamentaron el hecho y Estados Unidos advierte sobre el peligro de estas acciones contraproducentes. Al menos 20 soldados indios murieron en un enfrentamiento entre los ejércitos de India y China. Las tensiones entre los dos países han ido en aumento a lo largo de su frontera común de 3.500 kilómetros. China acusó a India de ser responsable del incidente al franquear 2 veces la frontera, pero no anunció bajas de su lado. Y en América Latina, el exguerrillero Edén Pastora, el mítico comandante cero de la revolución sandinista nicaragüense, falleció a los 83 años por complicaciones de salud derivadas de una bronconeumonía en medio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Pastora, que pasó a las filas del sandinismo, a ser antisandinista, estuvo exiliado en Costa Rica durante años, pero regresó a Nicaragua, se reconcilió con Daniel Ortega y formó parte de su gobierno hasta el final de sus días. Una extraña bola de fuego de color azul iluminó el cielo nocturno en Australia. Especialistas han descartado la posibilidad de que se trate de un satélite o de desechos espaciales y creen que la fuente del resplandor corresponde a un meteorito.